Cristian Viteri. Gracias, Presidenta. Yo entiendo que a la banca y a quienes la defienden les preocupe las medidas regulatorias, la regularización en general. Y es que la regularización no es lo mismo que control. Durante muchísimos años estuvieron acostumbrados a actuar libremente y con pocas regulaciones, siguiendo la onda neoliberal que comenzó precisamente en los Estados Unidos allá por el año 1981, que terminó finalmente en el año 2008 con la quiebra de Lehman Brothers Bank. Justamente por eso, recién en Estados Unidos comienza la regularización de la denominada banca de inversión. En nuestro país, con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, se desregularizó la banca y con eso se dio pie a la gravísima crisis financiera del año 1999, por varias razones. Primero, porque se permitía la banca offshore. Segundo, estaban permitidos los préstamos vinculados. No había control de las tasas de interés. Raúl Patiño nos ha dicho que para un préstamo le cobraban el 71% de tasa de interés activa y la pasiva estaba por encima del 100%. Luego de la debacle del año 99 vinieron una serie de regulaciones parches que definitivamente no vinieron sino a paliar un poco la situación de crisis en que se quedó el sistema financiero, pero que finalmente le costó al país 7.000 millones de dólares. Entiendo que a la banca y a los defensores de la banca les preocupe una norma que establezca la orientación del crédito, pero si bien es cierto la banca es un negocio, hay que tener en cuenta que es sobre todo un servicio público, y un servicio público que tiene repercusiones y efectos importantísimos dentro de la ciudadanía. Es el ciudadano el que debe estar protegido por la ley porque es un bien jurídico superior. Y por esta razón es importante incentivar los créditos productivos, educativos, de vivienda. Sí, le verifiqué. Sin lugar a dudas, yo quiero sugerir en el artículo 207 de este proyecto de ley se incluya además de considerarse los segmentos de tasas de interés, garantías y límites de crédito para efectos de la orientación del crédito, también se añada que se tome en cuenta el rol que cumple la banca especializada. La banca offshore, la banca en paraísos fiscales, ha sido un gran negocio para las instituciones privadas financieras. Y es que tener dinero en el exterior per se no está mal. Lo que está mal es camuflar, no declarar, utilizar esto como vehículo para defraudaciones tributarias, para lavado de activos o simplemente para negociaciones que están por detrás del velo societario. Por esto es muy importante que se establezca que para que exista banca offshore, para que exista banca extranjera, se trate no de paraísos fiscales, sino de países en los que se tenga convenios de doble imposición y convenios de información. Eso es fundamental. Esto seguramente, esta disposición obligará a la República de Panamá a por fin suscribir un convenio de doble imposición y un convenio de información para que cualquiera pueda tener su cuenta en Panamá, pero pueda a su vez ser esto conocido por las autoridades y por los organismos de control. Se ha dicho que el artículo 22 exonera de toda responsabilidad a los miembros de la Junta de Política y de Regulación Monetaria. En realidad, en este artículo lo que se establece es que el legítimo contradictor es cada uno de las instituciones que conforman esta Junta y que las demandas deben ir contra ellos. Y es que eso es lógico, porque dice que si la demanda, cualquier tipo de acción se presenta de forma personal, evidentemente se puede producir un desequilibrio, porque no es lo mismo
que un banquero que tiene arcas infinitas pueda llevar un juicio con los mejores abogados contra un ciudadano que ejerce transitoriamente una función pública. Por esa misma razón, aquí se establece en esta norma que será luego la institución, si es que es declarada responsable, quien podrá ejercer el derecho de repetición en contra del funcionario que es declarado responsable de cualquier acto indebido o que se le encuentre algún tipo de responsabilidad. Esto va acorde con lo que dice el artículo 233 de la Constitución, que establece que ningún servidor público está exento de responsabilidad. Luego debo hacer la misma observación que hace el compañero Mauro Andino. En los artículos 40, 41, 17, 146, 241, se establecen varios delitos penales que no se los tipifica claramente y sobre todo no se establece un elemento fundamental para el establecimiento de un delito, que es el elemento dolo. Por esta misma razón, considero que en todo caso se haga una reforma posterior para que el peculado, que ya está regulado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, sea extendido de tal forma que se adecue a la intención o al espíritu de esta norma, sin que tampoco se establezcan faltas reglamentarias como delito de peculado. Eso tampoco. En el artículo 71 me permito sugerir a la comisión, donde se establece que los actos administrativos que realice el superintendente de banco que surtan efectos respecto de un administrado, de acuerdo al artículo 71, no son sujetos de apelación ni ningún tipo de reclamo administrativo. Presidenta, lo que a mí me parece que esta disposición contraviene lo establecido en el artículo 173 de la Constitución. El artículo 73 de la Constitución establece que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado pueden ser impugnados tanto en la vía administrativa como en la judicial. Dice, tanto en la vía administrativa. Podríamos incurrir en un artículo en donde establezcamos una causal de inconstitucionalidad. Bien podríamos establecer que los actos del superintendente de bancos puedan ser apelados a la Junta de Regulación de la Política y Regulación, la Junta de Política y Regulación Monetaria. Por otra parte, en los contratos de adhesión, donde dice que los contratos no incluirán aquellas cláusulas prohibidas por la legislación, se debería incluir una norma que diga y se sujetarán a los requisitos establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor, que establece requisitos importantes para los contratos de adhesión, que sean en idioma español, letra 10, que no se establezca renuncia de derechos, etc. Por otra parte, algo que me parece fundamental es que en el artículo 215, donde se establece quiénes son los vinculados por presunción, se establezca con claridad que son vinculados por presunción los administradores de hecho, es decir, quienes utilizan otras personas como accionistas o representantes legales, pero son ellos realmente quienes manejan una institución financiera, son ellos quienes se benefician del resultado de una institución financiera y quienes realmente toman las decisiones, como actualmente ocurre, por ejemplo, con un banquero que fue candidato, que toma las decisiones en un banco, pero no aparece ni como representante. Tiene un minuto, asambleísta. Ni como accionista. Por eso sugiero que en el artículo 215 se incluyan administradores de hecho como vinculados por presunción. Finalmente, pues, hay que anotar que el artículo 507, también cuando habla del cheque protestado, dice salvo las responsabilidades penales. Ya el delito por girar cheques protestados fue eliminado en el Código Orgánico Integral Penal. Finalmente, decir que esta ley trae muchos beneficios para los ciudadanos, pero uno muy importante que aquí no se ha dicho, que se establece que para el cálculo del anticipo mínimo, todas las tierras rurales, todas las tierras agrícolas o agropecuarias
ya no serán parte de la fórmula, así consten en el activo para sacar el cálculo del anticipo. Igual sucede para los comisionistas, es decir, para las personas que están en el comercio y que actúan comprando y vendiendo bienes, commodities de grandes empresas, lo cual les significa un beneficio tributario, obviamente, y sobre todo les permite tener mayor liquidez para el ejercicio de sus actividades. Gracias, señora presidenta.